Bueno, pues aquí estamos entonces en esta ocasión, con la maestra en ciencias Scarlett. Ella, es QFB, tiene también maestría y actualmente vi que te has inscrito también a otro programa en la Universidad, de La Rioja. Y bueno, pues, que les comento que Scarlett, se ha súper especializado en toda esta parte que tiene que ver con la cosmética. Ha tomado cursos en esta temática, incluso recientemente ha constituido su empresa, que seguro ahorita les platicará de todo esto. Realmente su espacio, su tiempo, sobre la cosmética y cómo las herramientas in sílico están incidiendo en este campo tan importante. Entonces, pues sin más preámbulo, te damos el espacio, te dejamos aquí la pantalla totalmente para ti. Y cualquier pregunta que formulando la pueden poner en el chat para finalmente después leerla. También les abriremos espacio en micrófono y para los que están viéndonos ahorita por Facebook, pues también ellos por ahí pueden y tienen la oportunidad de preguntarnos. Así que, pues adelante, Scarlett, y muchas gracias por tu espacio y tu tiempo. Gracias y es todo para ti todo el espacio. Gracias, Ok, adelante. muchísimas gracias. Sí, no, de qué, al contrario, les agradezco muchísimo a todos por estar aquí de manera puntual, por haber ingresado pues justamente a tiempo. Y pues también agradezco a ustedes por este espacio para poder compartirles un poco de de la experiencia que yo tengo. Digo, es corta experiencia quizá, pero la verdad es que he tenido como varios, acercamientos de acuerdo a cursos, a diplomados que he tomado. Entonces, quise encender un momento mi cámara también para que me conozcan, aunque sea vía virtual, ¿verdad? Porque, pues bueno, no tenemos como la fortuna de poder conocernos en persona. Sin embargo, pues bueno, les voy a platicar también, voy a quitar un momento mi cámara por si hay alguna interferencia con el internet, pero esperemos que no. Igual, como les dijeron ahorita, pueden hacer preguntas aquí en el chat, pueden encender su micrófono. Digo, este webinar realmente el propósito es que ustedes sepan el alcance que tiene la inteligencia artificial en cuanto a la formulación de productos cosméticos, soporte regulatorio, toda la parte documental que ustedes deben de tener en cuanto a esta industria, que bien sabemos que aquí en México, desafortunadamente, pues no tenemos como, nos hace falta un poquito más, ir más allá en cuanto a regulación, porque si nos fijamos en otras regulaciones, como en Estados Unidos o en la Unión Europea, sabemos que son un poco más estrictas. Y ahorita justamente les voy a dar como un panorama de cada una de esas regulaciones. Digo, yo sé que este webinar está más enfocado aquí a México, pero sin embargo está, pues estaría súper bien que veamos un poco los panoramas o las fronteras que tenemos en otros países, la regulación, cuál es la comparativa que tenemos aquí en México con el resto de los países. Incluso podemos hacer una comparativa de países de aquí mismo de América. Entonces, bueno, también me presento, yo soy química farmacéutica bióloga de formación, estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero, soy originaria de Acapulco, Guerrero, por si notan ahí mi acento un poco diferente. Todavía no les comparto presentación, déjenme ahorita les voy a compartir. Entonces, em, permítame un momento. Bueno, entonces es justamente lo que estaba platicando. Yo tengo una empresa, como les dijeron hace un momento. Mi empresa es Gerano Sitzik, no lo puse aquí tal cual porque fue una presentación que hice justamente con IA a propósito para que ustedes vieran cómo podemos nosotros como educar a la IA, ¿no? Ya tengo trabajando en esto de la cosmética desde el 2020. Realmente es un área muy grande. O sea, hay mucho por explorar en cuanto a la cosmética. Tenemos desde la parte de formulación, desarrollo, hasta la elaboración del producto terminado, la comercialización, la distribución. Todas estas etapas son
importantes en torno a la cosmética porque cada una de ellas debe tener un proceso, debe tener criterios específicos para poder ser aceptado o ser rechazado dependiendo la situación. Entonces, bueno, yo primero inicié vendiendo productos cosméticos justamente en pandemia. Estaba vendiendo gel antibacterial, que bueno, ahorita ya no entra en esta área de la cosmética. Posteriormente estuve vendiendo repelente de mosquitos, agua micelar, entre otros productos, fueron como 5 cuando mucho los que tenía. Después integré la parte de la formación, capacitaciones en cuanto a la cosmética, tanto de formulación como de asuntos regulatorios. Ya después en la parte de diseño de fórmulas, ya soy una consultoría en asuntos regulatorios a nivel pues, México, Estados Unidos, Unión Europea, incluso también otros países de Sudamérica, como Colombia, Chile, entre otras, otros países que conforman incluso la comunidad andina. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo soy. He participado en varias colaboraciones e investigaciones científicas con colegas de México y de otros países, sobre todo en el área de neurociencias, en el área de medicina regenerativa, biomedicina, entre otros. Y bueno, para no hacerles más largo todo este speech, pues bueno, vamos a hablar en sí cuál es la importancia de nosotros implementar o usar la inteligencia artificial de investigación in silico en cuanto al desarrollo, formulación y evaluación de seguridad en el paradigma digital. Sabemos que la inteligencia artificial nos invadió, ¿no? Ya para todo ya usamos inteligencia artificial, para hacer consultas, para incluso hacer presentaciones, para redactar documentos, etcétera. Esto es importante porque la inteligencia artificial, si bien es una herramienta muy importante y es muy valiosa, sin embargo, hay que saber educarla. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues obviamente, la inteligencia artificial comete errores y de hecho lo dice, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo una consulta, le queremos solicitar algo o que haga alguna actividad, sí te dice como la parte de abajo. ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Es una IA y puede cometer errores. O sea, texto que nos pone es justamente porque la IA, si bien hace cosas o maravillas, por decirlo así, ¿no? En segundos o en minutos, dependiendo de lo que le estemos pidiendo, también comete errores. Y claro, se ve porque cuando pedimos presentaciones, de repente a lo mejor cambia palabras, no respeta las cuestiones ortográficas, las comas, signos de puntuación. Esto hablando a nivel de redacción, pero también a nivel de contenido, a veces toma información de fuentes que no son confiables. Y por eso es importante que ustedes eduquen a la inteligencia artificial, no que ella las eduque a ustedes, sino nosotros educarlo de tal manera que pueda tomar información que es sumamente relevante de esos artículos científicos, a lo mejor de páginas web, si se puede, sin embargo, de páginas que sean confiables, de páginas de gobierno para cuestiones de regulación, entre otras pautas que la inteligencia artificial debe tomar en cuenta. Y la inteligencia artificial obviamente tiene una memoria. Esa memoria le sirve para, es como una personalización que nosotros hacemos a la IA de cómo queremos que haga las cosas. A lo mejor los documentos, perdón, van a estar a nuestro nombre, al nombre de nuestra empresa o etcétera, ¿no? Entonces, estos como a grandes rasgos de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Y justo, pues esta presentación yo la hice de manera muy sencilla en Notebook, que es por parte de Google. Ya está justamente anclado lo que es Gemini con Google y con no recuerdo qué otra plataforma. Entonces, no hay ningún inconveniente con esto porque justamente yo lo que le indiqué a la IA es que me ayudara a hacer una presentación que fuera relevante, una presentación que tuviera información también confiable y que justamente la vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento de la Unión Europea, que es la 1223-2009, de los años 2009 a 2013, pues sabemos que hay una provisión global de experimentación en animales en la Unión Europea. Esto ya tiene mucho tiempo. Entonces, lo de los animales, cuando se prohibió aquí en México, que no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en el 2000,
2018, 2020, no recuerdo, creo que fue un poquito más para atrás. Se me olvidó por un momento la fecha. Pero ¿por qué se hace este reglamento o esta ley de prohibir pruebas en animales? Justamente porque, pues bueno, sabemos que los animales son modelos biológicos que se utilizan para varias industrias, para el desarrollo de medicamentos, de vacunas, entre otras. Entonces, aquí en cosmética, bueno, también se hizo esta prohibición porque, pues, obviamente los animales, pues sí, sí sienten, ¿verdad? Sí, sí sufren, pero de cierta forma. Desafortunadamente no podemos prohibir las pruebas de animales en otros ámbitos, pero en cosmética, pues bueno, no es tan necesario hacerlo en animales. Ya existen métodos in vitro, cultivos celulares de tejido epitelial, que se pueden hacer en laboratorios terceros autorizados. Esto con el fin de, ¿sí? ¿Alguien habló? Ok. Si van a hacer una pregunta, si pueden levantar su manita y ya para que yo pueda escuchar la notificación y pueda darles la palabra, sin problema. Ok. Bueno, comentábamos que, por ejemplo, aquí en México hay varios laboratorios terceros autorizados que ellos pueden implementar estas pruebas o estos métodos in vitro para verificar o pues sí, verificar la disponibilidad del cosmético en cuanto a cómo su absorción, em, la parte de irritación dérmica, irritación ocular, todas estas pruebas que son toxicológicas o que son parte de la seguridad del producto cosmético, que es sumamente importante, pues sí, tienen que estar apegados a un estándar internacional o a normas oficiales mexicanas, dependiendo. Hay varios estándares internacionales que son las ISOs, que aplican para estos métodos in vitro, hay para diferentes tipos de prueba y para ello, pues también es importante que estén respaldados. Ahorita vamos a ver lo de los claims, que justamente, pues son frases o bueno, es un texto que nosotros indicamos al consumidor, porque aquí no podemos hablar de pacientes en el que justamente damos como la pauta de lo que ofrece nuestro producto cosmético en comparación de lo que ya hay en el mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado también en cómo estamos indicando estas propiedades. En los años ya de los 2020 para acá, pues hay una transición, ¿no? A una integración de metodologías de nuevo abordaje. Esto es importante en marcos regulatorios, porque de esta forma también garantizamos que nuestro producto cosmético sea seguro para nuestro consumidor, que le demos un seguimiento en cuanto si, por ejemplo, presenta algún efecto no deseado, que esto es la parte de cosmetovigilancia. Entonces, sí es importante que nosotros podamos reconocer que nos encontramos en un punto de inflexión crítico. ¿Ok? La transición. Sí, no, disculpa, ¿me pueden ayudar con el micrófono? Creo que ya. Ok, Ya bueno. están La apagados, ya. transición, ya, ¿verdad? Muchas Sí. gracias. Sí, 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 es que escuchaba como que algo. Perfecto. La transición hacia la toxicología del siglo XXI no es solo un imperativo ético legal, es una necesidad estratégica para garantizar la viabilidad comercial. Entonces, el modelo tradicional basado en dosis masivas en animales ha quedado obsoleto totalmente frente a la capacidad de los modelos computacionales y las pruebas in vitro, justamente para mapear rutas humanas específicas. Y para las compañías, pues este cambio de paradigma representa una ventaja competitiva fundamental. Nos permite abandonar el costoso síndrome de fracaso tardío, o sea, el failure rate, identificando riesgos potenciales en las primeras fases del desarrollo. Entonces, al integrar estos datos de células y tejidos mediante estas nuevas metodologías de enfoque, no solo cumplimos con la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, sino que reducimos el time to market y aseguramos la confianza del consumidor en un mercado global cada vez más consciente. Entonces, la actualidad es que ahora se hacen estos ensayos in silico, donde se utiliza la IA, que son herramientas, aprendizajes automáticos, modelización molecular para superar empíricamente las pruebas con animales. Esto es muy importante que nosotros nos adaptemos no tanto a las tendencias, porque lo de la IA no es como que, no es una moda,
que vaya a pasar ya llegó, ya nos alcanzó, entonces hay que saber aprovecharla al máximo y usarla de manera consciente, sobre todo de manera respetuosa, porque, bueno, si nosotros colocamos información tal cual nos proporciona la IA y no revisamos esta documentación o este contenido, pues obviamente podemos malinformar al resto de las personas. Entonces, sí es sumamente importante que sepamos usarlo de manera consciente. El panorama, legal internacional también ha evolucionado de forma drástica. Mientras que en la Unión Europea la regulación de cosméticos estableció esta prohibición total de pruebas en animales en 2013, en Estados Unidos estamos presenciando una transformación similar con el MOCA, que es el Modernization of Cosmetics Regulation. Este es justamente dos regulaciones importantes que nosotros podemos incluso tomarlo como referencia, porque como les digo, aquí en México todavía nos hace falta avanzar un poco más en cuanto a regulación de cosméticos, nos hace muchísima falta mejoras en varios campos, en varias áreas y sectores. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos cuál es el contexto regulatorio. En este caso, el enfoque que tiene Europa es la adopción progresiva de marco Next Generation Risk Assessment en justificación de seguridad puramente basada en NAMs in silico. En los NAMs in silico, pues bueno, ya lo vimos, son los nuevos enfoques, nuevos metodologías, y es importante que también consideremos estas pruebas in silico. En Estados Unidos, el enfoque son nuevos estándares de justificación de seguridad que exigen un rigor toxicológico, pero incentivan activamente alternativas éticas sin experimentación animal. Esta, de la experimentación animal, ya hemos visto anteriormente, sin embargo, pues también es importante que hagamos la sustitución de estos modelos biológicos para las pruebas pertinentes que se hacen en cosméticos. Ok, bueno. En cuanto al nuevo vocabulario NMS y NGRA, tenemos dos términos que son también importantes aquí en este webinar, que es el Next Generation Risk Assessment, que ya también lo estuve explicando hace un momento. ¿Cuál es el marco conceptual de este término? Un enfoque estructurado, guiado por la exposición y basado en hipótesis para evaluar la seguridad sistémica sin datos animales. En cuanto a NAMS, son nuevas metodologías. Las herramientas que podemos utilizar son tecnologías específicas que alimentan el marco regulatorio. En las nuevas generaciones para la evaluación de riesgos se utilizan mediante tres tecnologías, por decirlo así. Lo que es ensayos in silico mediante modelos computacionales, modelos predictivos que usar, el uso de la IA, in vitro e in químico, que son ensayos laboratorios en animales, que también les estuve platicando un poquito sobre esto, y agrupación química, rate across, que es otro tipo de tecnología que nosotros podemos aprovechar para hacer este tipo de ensayos in silico, o más bien predicciones de manera computacional, in vitro o mediante agrupación química. Obviamente van surgiendo nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevos software, programas que, bueno, nos van enseñando poco a poco el enfoque que queremos darle a los cosméticos mediante el uso de esa inteligencia artificial. Igual, perdón, me pasé. Igual aquí, bueno, es importante mencionar que esta convergencia regulatoria se apoya en una transformación similar, bueno, en una colaboración, perdón, transatlántica en precedentes con el PCPC, que es un Personal Care Products Council, y el uso de activos históricos de la FDA, como la base de datos, que ya tiene también la FDA. Al aprovechar este conocimiento acumulado, pues obviamente las empresas pueden navegar por las exigencias y los nuevos requisitos estadounidenses con una base científica sólida, transformando el cumplimiento regulatorio en un activo estratégico, transparencia y seguridad, que ya también ya se mencionó aquí, justamente lo del marco regulatorio. En cuanto a MOCRAS, me pasó comentarles que, bueno, este es un marco que beneficia directamente, se beneficia, perdón, directamente la ciencia de datos, curada en proyectos como Cosmos, para agilizar la aprobación de ingredientes. Entonces,
Aquí, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen como sus bases de datos. En la Unión Europea tenemos el COSIN, tenemos esta base que nos ayuda a interpretar o más bien a conocer cuál es la capacidad o cuáles son las funciones que tiene un ingrediente cosmético. Recordemos que hablando de manera también regulatoria, los productos cosméticos aquí en México, por ejemplo, se pueden, se tienen que declarar, es totalmente obligatorio declararlos en la etiqueta y se pueden declarar de dos formas. En idioma español, que digo, obviamente se entiende, estamos en territorio mexicano y aquí se habla español, entonces es normal que todos los productos que se comercialicen y se fabrican aquí en México, pues sean en este idioma. O la segunda opción es declararlos en la denominación INSI. La denominación INSI, pues es la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, donde participan varios países. Es una forma de nominar a nuestros ingredientes dependiendo, digo, perdón, sin importar en el país que estemos. No importa si estamos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en China, Japón, esa nomenclatura se va a respetar y va a ser la misma para el ingrediente cosmético. Esto con el fin de hacer como un sistema globalmente armonizado para identificar estos ingredientes, conocer a lo mejor posibles eh, justamente efectos adversos, peligros que pueda haber, el riesgo que pueda tener la parte de los ingredientes cosméticos, como aquí que nos menciona, que el riesgo es igual al peligro multiplicado por la exposición. Entonces, tenemos como en una balanza el peligro de la exposición, que la exposición es un enfoque guiado por exposición justamente que tiene el consumidor hacia estos ingredientes. El paradigma antiguo nos decía que hay que predecir efectos adversos forzando altas dosis en modelos animales. Esto es lo que se utilizaba antes. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Si no hay exposición sistémica relevante en el sitio objetivo humano, el peligro intrínseco no se traduce en riesgo sistémico. Entonces, esto es como lo que vamos nosotros adaptando hoy en día. En conclusión, tenemos que garantizar la ausencia de daños sistémicos comparando la bioactividad con la exposición esperada en el consumidor. Y todo esto de peligro, exposición, riesgos, tiene que ver con la seguridad del producto, ya se los he comentado, y cómo nosotros podemos asegurar o podemos garantizar una seguridad de nuestro producto cosmético haciendo estas evaluaciones, dependiendo del país que se encuentren, tenemos que redactar o hacer o elaborar un expediente de información del producto, que esto se utiliza mucho en la Unión Europea. Es como un dossier del producto cosmético terminado para conocer los ingredientes, cuál es la función que tienen en la fórmula, la dosis letal media, por ejemplo, del E50 a lo mejor, qué exposición puede tener o qué pasa si hay una exposición dérmica con este ingrediente, qué precauciones debemos tomar, o sea, toda la parte, información tanto técnica como comercial y obviamente de seguridad que es importante para saber qué hacer en ocasiones en las que nos exponemos a estos ingredientes de otra forma, que no es como la intención de uso, vaya, para que nosotros sepamos qué hacer, ¿no? En esos momentos. No sé, a lo mejor el producto se ingirió de manera accidental, si hablamos de un labial, ¿no? Se ingirió labial. Si hablamos a lo mejor del contorno de ojos, qué hacer en caso de que haya un contacto directo con los ojos, porque obviamente no, recordemos que el concepto de un producto cosmético es aquellas sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con la parte superficial de la piel, es decir, con la epidermis. En ningún momento nos menciona otras vías de administración, por decirlo así, porque no es un medicamento. No se puede ingerir, no se pueden implantar, no se inyectan, eh, no se administran de manera oftálmica o vía oftálmica. O sea, ninguna de estas vías puede tener un producto cosmético. Porque si nosotros le damos atribuciones terapéuticas al producto cosmético, pues obviamente aquí no nada más tiene que ver Cofepris. Cofepris sí está, sí tiene los ojos puestos en nosotros, no voy a decir que no, pero quien más nos podría hacer ruido es la Profeco. Entonces la Profeco es una entidad gubernamental que justamente
garantiza la seguridad del consumidor en cuanto a esta posible publicidad engañosa. Por eso es importante que nosotros hagamos estas pruebas y si bien no hay una regulación que nos diga, es forzoso, obligatorio que ustedes hagan pruebas de hipoalergenicidad, por ejemplo, si ustedes quieren indicar que su producto es hipoalergénico o que hagan pruebas de irritación ocular en el caso de los shampoos, etcétera. Si bien no hay una norma que nos diga de manera explícita que debemos hacer esto, nosotros tenemos la obligación, porque bien dice la COFEPRIS, el hecho de que tú desconozcas de la regulación o de las normas oficiales mexicanas no te exime de su cumplimiento o de no te exime de, ajá, de cumplirlos, justamente. Entonces aquí es importante que nosotros sepamos las normas oficiales mexicanas que aplican a la industria cosmética, que son la norma 59 de buenas prácticas de fabricación. Tenemos la norma 141 del correcto etiquetado. Tenemos la norma 089, la determinación de, bueno, de pruebas microbiológicas. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo puedan, lo sepan, porque si no conocemos la regulación, la IA, o sea, la IA puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero si no le damos esta indicación, nuestra instrucción a la IA, oye, por favor, necesito que tú, te apegues a la normativa, a la regulación de local, pues la IA va a tomar información de donde le parezca, ¿no? Va a tomar información de donde sea. Si no le damos esas instrucciones de manera específica, pues obviamente estas herramientas como Gemini, ChatGPT, Claude, entre otros, pues van a hacer lo que quieren. Entonces, no hay que dejar que ellos nos dominen a nosotros, sino nosotros dominarlos a ellos, porque son herramientas, no vinieron aquí para sustituirnos a nosotros como personas, como recursos humanos, porque realmente no. O sea, una inteligencia artificial no está diseñada para eso y tampoco ese es el propósito. Ok. Y bueno, ¿cuál es el flujo de trabajo de acuerdo a estas terminologías? Pues tenemos la identificación de datos, es decir, identificamos el escenario de uso, la estructura molecular del ingrediente o del producto, dependiendo la sustancia. Tenemos una formulación de hipótesis, es decir, evaluamos la disponibilidad sistémica y mecanismo de acción. Refinamiento biocinético, extrapolación in vitro e in vivo y cálculo del margen de seguridad. Esto es importante para que nosotros tengamos más información sobre nuestros ingredientes. Igual para alcanzar una evaluación de riesgos de nueva generación robusta, pues hemos pasado de observar estos efectos macroscópicos a comprender los mecanismos moleculares. La clave reside en las rutas de resultados adversos, que son las famosas AOPS, y al modelar estas rutas de resultados adversos conectamos la estructura química inicial con un efecto tóxico final a través de una serie de eventos biológicos interconectados, obviamente, al integrar estos datos con la toxicocinética y la farmacocinética, que bueno, no estamos hablando de medicamentos, ¿verdad? Pero también podría como aplicar. Logramos una predicción sistémica que es biológicamente relevante para los humanos, eliminando la incertidumbre de extrapolación entre especies. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestros modelos predictivos. Tenemos diferentes como salidas o enfoques en cuanto a este flujo de trabajo de, de las, de la evaluación de riesgos de nueva generación, que es parte eh, estructural de lo que es un producto cosmético. No sé si hasta este momento tengan alguna duda, alguna inquietud. Digo, este es un webinar muy pequeño realmente, o sea, es muy cortito y es muy teórico. No vamos a ver como algo práctico, ojalá sí se pudiera en algún momento, pero es para que ustedes pues, conozcan qué herramientas podemos usar, cómo las debemos utilizar. Aquí les puse justamente unos ejemplos de algunas software que se utilizan para, bueno, cada uno tiene su propósito, ¿no? Entonces, de hecho, aquí les voy a compartir la pantalla. A ver, creo que la siguen viendo, ¿verdad? Ah, sí, ok, ya comentaron en la administración que si alguien tiene preguntas por este medio, ok, muchas gracias. Este,
No sé si estén viendo mi presentación o no. Por favor, si me pueden indicar, digo, la página, Sí, la Sí, sí se pantalla. ve. sí. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos varias herramientas. Este, por ejemplo, se llama Matilde. Esta es una herramienta que ayuda a reducir el time to market de nuevos productos y optimizar formulaciones que ya son existentes. Este nuevamente nos ayuda con la parte de reología y estabilidad de los productos cosméticos. Hay varias IAs o varias software que se pueden descargar de manera gratuita. Hay otros que tienes que pagar por ellos y dependiendo el alcance que tenga cada uno, pues hay que pagar por más créditos, como en el caso de ChatGPT, que esto pasa, ¿no? Tenemos una cuenta en ChatGPT, nos acabamos los créditos y queremos tener más créditos para hacer nuestras actividades, pues hay plataformas que nos ayudan con eso y que pues tenemos que pagar por esos créditos, obviamente. Entonces, por ejemplo, nos dice que tiene una gestión en cuanto a formulación, es un simulador, es un asistente inteligente, entonces por ejemplo, nos puede ayudar para hacer también formulaciones cosméticas, incluso la IA como, por ejemplo, aquí, este notebook del EM, yo lo utilicé para hacer mi presentación. Siempre le tenemos que dar instrucciones. Aquí, por ejemplo, añadimos las fuentes. Podemos hacer una búsqueda profunda, una búsqueda rápida. Le tenemos que mencionar qué tipo de fuentes va a tomar para la información o para el contenido. Nada de blogs, nada de páginas que sean de dudosa procedencia, para evitar la información que vayamos a compartir, pues sea algo que no tiene nada que ver, ¿no? O que no tenga sustento. Sobre todo esa parte, ¿no? Porque todo lo que nosotros estamos compartiendo debe tener un sustento. Entonces, por ejemplo, aquí Cloud, que acabo de ingresar, digo, tengo la prueba gratuita, no he pagado por ella, ¿verdad? Pero también es otra herramienta que nos puede ayudar a hacer varias actividades. Eh, por esta parte tenemos otra herramienta que es el Tots Eraser Cosmetics. Esa también es una herramienta muy útil para formulaciones, para soporte regulatorio también. Se puede descargar en eh, ahí se me fue el nombre. Para varios sistemas o software también, dependiendo qué programa estén utilizando. Viene una guía de usuario también en PDF, viene cómo descargarlo. De hecho, creo que ya lo acabo de descargar. Em, Viene aquí justamente quién lo diseñó. Aquí dice que es una plataforma que se diseñó en Italia y es para el laboratorio de química y toxicología ambiental. Entonces, ellos lo hicieron, pues me imagino que para sus investigaciones. Y créame que también estas plataformas, software nos ayudan a ustedes para, por ejemplo, si quieren publicar algún artículo científico en un journal, también pues tengan un respaldo, ¿no? Esto es importante hacer también validación de métodos, el uso de la IA o de estos programas que nos ayudan a predecir ciertas particularidades, pues son importantes hacer validación de métodos, tener un protocolo estandarizado en cuanto a esto, de cómo utilizarlo, qué parámetros vamos a ingresar, porque tenemos diferentes bases de datos, tenemos, por ejemplo, el KML. El KML es una base de datos de moléculas bioactivas, sobre todo para la parte de la farmacéutica, pero también para cosméticos nos puede ayudar. También tenemos otra base de datos que son, eh, bueno, el PubMed. Aquí también podemos investigar algunos ingredientes, nos da toda la información, entonces esto es importante. Por ejemplo, aquí nos dice algunos artículos científicos. Me imagino que ustedes saben utilizar estas herramientas, solamente lo estoy haciendo como un repaso de lo que podemos consultar y en dónde. Entonces, esto sí también es muy importante. Aquí hay 43 resultados. Ok. Y bueno, regresamos aquí a la presentación. Tenemos otra herramienta que es el OSD QSAR Toolbook, que es también una herramienta para agrupación de datos.
nos ayuda a hacer un llenado de vacío de datos y pues se utiliza mucho para la parte de estadística, para tener estos datos y hacer análisis de varianza, entre otras cuestiones. Creo que lo tengo por aquí abierto. Aquí está. Esta herramienta justamente, bueno, es para varias, tiene varios propósitos como tal, nos ayuda a incrementar la parte regulatoria si se acepta o no, mediante estos métodos de QSAR. Y el OCDE pues se está desarrollando una herramienta de QSAR para hacer esa tecnología más accesible, transparente y menos demandante en términos de los costos de infraestructura, porque sabemos que estas herramientas pues sí tienen un costo elevado, porque para que podamos llevarlas, diseñarlas o implementarlas necesitamos conocer del lenguaje de programación, de Python, de R, SQL, entre otros lenguajes de programación que son importantes para nosotros saber cómo implementar o diseñar estas herramientas. Entonces, no cualquier persona lo va a hacer porque aparte de conocer de estos lenguajes de programación, pues tenemos que saber de regulación, ¿no? Hasta qué punto debe tener alcance mi herramienta y hasta qué punto también no se sale fuera del contexto o fuera de la regulación. Esto también es muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta. Hay varias versiones, la más reciente, la de julio 2025, la de QSAR Toolbox. Aquí viene cómo descargar, apoyo, soporte. Hay algunas que son gratuitas, como les mencioné, y otras que se tienen que pagar, dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar. Entonces, esta es otra herramienta. Y otra plataforma es Vermeer. Vermeer, Cosmo Life también es una IA, que de hecho tiene su registro, o sea, es un software que nos ayuda para varias cuestiones. Dice que este es un proyecto, un nuevo software, un sistema de software para cosméticos que ha sido diseñado permitiendo una evaluación total de los ingredientes cosméticos y proporcionando investigación detallada del riesgo de los cosméticos, escenarios pues que pueden ser un riesgo para de los cosméticos para el consumidor. Entonces, este software, por ejemplo, revisa si el ingrediente está presente en los anexos de la regulación 1223-2009 del Parlamento Europeo y del Council del 30 de noviembre de 2009 de productos cosméticos. O sea que esta IA debe tener respaldo regulatorio. Aquí viene justamente algunas screenshots sobre esta página, cómo se ve, digo, este software. Tenemos algunas imágenes sobre cómo se ve en la vida real, ¿no? Qué es lo que hace, identificación de algunos tóxicos o ingredientes que pueden ser inseguros para el consumidor, evaluación de posición externa, eh, qué regulación hay en torno a este ingrediente cosmético. Aquí viene la lista de ingredientes, de acuerdo a la nomenclatura INSI. Aquí me imagino que es la fórmula, no se alcanza a ver bien. Sí, un breve review sobre nuestra formulación. Y pues tenemos aquí Noael, ¿no? Que es un dato psicológico también importante en cuanto a la industria cosmética, caracterización del riesgo. Y tenemos aquí evaluación de TTC. Pues en este momento olvidé a qué se refiere TTC. Pero bueno, esos son algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar para nuestros productos cosméticos. Y bueno, en Vermeer se me olvidó mencionarles que la tecnología que ellos utilizan son algoritmos de exposición y su enfoque es margen de seguridad de los productos cosméticos. Ese como su principal intención de uso. Ok. Y bueno, aquí también viene como más detallado el uso de cada una de las IAs. Yo lo dije de manera resumida, obviamente. Pero bueno, aquí nos menciona que Matilde es un diseño de fórmula respaldado por IA. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El diseño tradicional de emulsiones requiere costosas iteraciones físicas para lograr la textura y exponenciadas. Sabemos que uno de los principales problemas de las emulsiones es justamente la estabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hacemos pruebas de estabilidad, tal cual.
Hay diversas pruebas de estabilidad que se tienen que hacer para ver si no hay separación de fases, si no hay cremado, si por ejemplo hay inversión de fases también que se puede presentar en estas emulsiones. Y es importante que, porque a veces no tenemos la infraestructura o no tenemos el equipo para poder hacer las pruebas de estabilidad en físico, por decirlo así, un laboratorio. Entonces, para eso se diseñan también estas inteligencias artificiales o estos softwares para que nosotros podamos respaldar estas pruebas de estabilidad, porque todos los productos cosméticos, todos sin excepción, se debe evaluar las pruebas de estabilidad, porque de esta forma también sabemos cuál es la fecha de caducidad o la vida en aquel que pueda tener un producto cosmético. No podemos dar por sentado que por el hecho de que mi producto cosmético sea una crema y sea similar a una crema de otra marca, le vamos a poner como fecha de caducidad 2 años, 3 años o 4 años, porque realmente esto no funciona así. No es de esta forma y no hay un respaldo científico para poder dar esta pauta. Para ello tenemos que hacer estas pruebas de estabilidad que nos van a decir un tiempo estimado en el cual el producto va a mantenerse intacto e inocuo. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Y cuál es la solución de ahora? Pues predicciones computacionales con este uso de la IA, uso de modelos de grafos diferenciables, perdón, para predecir variables físico-químicas de forma virtual. Permite predecir con alta precisión la viscosidad, el comportamiento de cizallamiento, es decir, qué tan eficiente es la parte de cómo integrar las dos fases, tanto la oleosa como la acuosa, y la extensibilidad sensorial antes de tocar al laboratorio. Esos son respaldos o pruebas preliminares que se pueden hacer también para evitar hacer ensayo y error del mismo producto. Porque a fin de cuentas también esto nos afecta de manera económica porque tenemos ciertas sesgos o mermas que obviamente afectan pues todo el desarrollo y afectan el costo final del producto. ¿Y cuál es aquí el imperativo de la IA explicable? Pues aquí tenemos como esto es como una representación gráfica de lo que tenemos ahora, ¿no? Una caja negra que no sabemos qué tiene adentro, o desconocemos sus dimensiones, y ya con el uso de la IA, pues ya sabemos las dimensiones de la caja, sabemos cuál es la estructura o cuál es la composición de cada una de estas caras del cubo, o sea, por decirlo de manera muy gráfica, ¿no? Superando el problema de la caja negra, por ejemplo, aquí, los enfoques convencionales de aprendizaje automático ocultan los mecanismos de decisión, limitando la confianza regulatoria y científica. La IA explicable estructura el conocimiento físico-químico de forma transparente, es decir, se puede ver todo sin necesidad de andar buscando adentro de la caja. Las materias primas se correlacionan como nodos visibles en una red de afinidad, permitiendo al evaluador entender por qué el modelo predice una interacción específica. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que tenemos actualmente con el uso de la IA. El Tox Eraser, que ya les enseñé un poco de la página. ¿Cuál es la funcionalidad de esta inteligencia artificial? Pues que actúa como el primer filtro toxicológico en el desarrollo de productos. La base de datos integradas de Tox Eraser son que cruza automáticamente los ingredientes con la lista SI, que es el Substitute It Now. Verifica descripciones en los anexos del reglamento cosmético, que es la del 1223-2009. Identifica compuestos carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción de la base de datos de COSI. Entonces, esta herramienta la verdad es que es muy confiable, es muy funcional y la pueden utilizar, la pueden descargar desde el primer momento que ustedes pisan la página, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que les recomiendo muchísimo. Yo todavía no he hecho como algunas investigaciones aquí, pero he tenido como la fortuna de tomar algunos cursos de evaluación biotecnológica de cosméticos, donde vimos algunos ejemplos, ¿no? Como hacer un dossier de ingredientes cosméticos, en cuanto a toda la información de este ingrediente en particular, y hay varias herramientas. Si llego a tener como alguna lista de más herramientas que ustedes puedan utilizar, se las comparto sin ningún problema.
Y bueno, ¿cuál es la sustitución inteligente en acción? En primer lugar, el usuario introduce la fórmula completa del producto. Alerta, el software identifica parámetros asociados con efectos adversos. Por ejemplo, el conservante listado como posible sensibilizante, ¿no? Esto es algo importante o una, eh, una herramienta o algo útil que nos puede ayudar para la evaluación de los productos cosméticos. Sustitución. El Toxic Eraser sugiere automáticamente compuestos que son alternativos a los que ya tenemos estructuralmente, que sean similares, pero con un perfil toxicológico más seguro, apoyando la toma de decisiones. Entonces, aquí es importante también evitar términos como tener fobia a los ingredientes sintéticos, ¿no? Porque desafortunadamente en el mundo de la cosmética hay información tanto verídica como información falsa. Entonces, aquí es importante darle la información verídica, por supuesto, al consumidor y también a la agencia regulatoria, porque se tiene la idea de que la cosmética natural, por ejemplo, es más segura que la sintética y no es así. No tiene nada que ver que sea natural y de hecho no podemos darle el término natural a nuestro producto cosmético si no hay forma de demostrarlo. Hay certificaciones en cuanto a esto, de varias empresas certificadoras, aquí en México no hay como tal alguna empresa que certifique a los productos terminados, pero hay en otros países como en Estados Unidos, en Canadá y países miembros de la Unión Europea, que tenemos que apegarnos a sus estándares de ellos. No sé, nos solicitan a lo mejor que más del 95% de la composición de la fórmula sean ingredientes naturales, que se demuestre que vienen de agricultura ecológica, que se demuestre que no se utilizaron ningún tipo de fertilizantes químicos o que no son organismos genéticamente modificados. O sea, todo esto es importante y saberlo porque tenemos esa idea de que la cosmética natural es más segura, que no tiene tóxicos, entre otras cuestiones que luego se le atribuyen, pero la verdad es que no es así. Entonces, tanto la cosmética natural como la cosmética convencional tienen sus ventajas y desventajas cada una, y obviamente todo ingrediente puede ser inseguro. O sea, hasta el agua, que muchos dicen, no, es que mi producto cosmético no contiene ingredientes tóxicos. Todo es natural. Ajá. No, perdón, no contiene ingredientes sintéticos o químicos. Y yo digo, bueno, el agua que utilizamos para la formulación de productos cosméticos, si es natural, claro, es un recurso natural, pero también es químico, ¿ok? Entonces, ahí digo, bueno, a ver, pónganse de acuerdo, porque una cosa es que ustedes digan que son ingredientes químicos porque se sintetizó en un laboratorio y esto, pero la verdad es que todo es química, todos somos materia, entonces sí es importante como que tengamos o rompamos esos paradigmas o esos tabús que tenemos hoy en día, porque el agua es esencial, es vital, por supuesto, pero también tiene su límite. Si nosotros nos pasamos de ese límite, pues obviamente en lugar de ser benéfico para nuestra salud, va a ser contraproducente. Porque si nosotros, lo que nos dicen los médicos es que consumamos 2 litros de agua al día. Es un estándar, ¿no? Es un promedio. Puede variar, pero hay personas que no pueden consumir tanta agua, a lo mejor porque están enfermos, son enfermos renales, que es mi caso, ¿no? Que yo no puedo consumir. Pues sí consumo agua, obviamente tengo que consumir, pero también cierta limitación. O también está el caso de que si tomas más agua, más de 3 litros al día, por ejemplo, pues esto también puede ser contraproducente y obviamente va a generar un riesgo para la salud. Entonces, este es un mito de que lo natural va a ser más seguro, que va a ser menos tóxico, porque todo puede ser tóxico. Todo tiene sus dosis recomendadas o sus porciones recomendadas, y estas porciones recomendadas nos las brindan los artículos científicos, también los proveedores, porque los proveedores tienen la información fidedigna de los ingredientes que están vendiendo, sino entonces, ¿cómo van a vender sus ingredientes, verdad? Entonces, sí es importante que sepamos que cada ingrediente tiene su límite o tiene su dosis sugerida, independientemente si es el mismo ingrediente, por ejemplo, goma Shantan, la goma Shantan puede variar, no sé, en cuanto a pureza, puede variar en composición química,
dependiendo del proveedor. A lo mejor un proveedor lo obtuvo de una forma y el otro proveedor lo obtuvo con otra o mediante otra técnica. Entonces, no podemos dar por sentado que aunque sea el mismo ingrediente, va a tener las mismas características físico-químicas. En cuanto al QSAR, pues bueno, está desarrollado y aceptado globalmente por el ECA para registro REACH, es decir, para ingredientes que puedan causar alguna toxicidad. Contiene 57 bases de datos con más de 2.5 millones de puntos de datos medios. ¿Cuál es su capacidad principal? Permite a los toxicólogos investigar impurezas, metabolitos, ingredientes primarios evaluando su potencial de toxicidad, basándose puramente en su estructura química, sin ensayos en animales. ¿Ok? Para eso nos ayuda esta herramienta. Y bueno, ya para ir finalizando, pues bueno, la agrupación química inteligente para inferir propiedades, esto nos ayuda para que en lugar de probar una sustancia desconocida en vivo, el software la agrupa con sustancias estructural y mecánicamente análogas y después se utilizan los perfiles toxicológicos empíricos e históricos de los compuestos conocidos para extrapolar esta información y predecir el peligro del compuesto objetivo. Entonces, para eso nos sirve la ciencia computacional de rate across o la agrupación química que les mencionaba también en las diapositivas pasadas. El Vermeer Cosmo Life, que ya les enseñó un poquito sobre eso, ellos hacen un margen de seguridad mediante una fórmula o una ecuación que ellos mismos ellos tienen. Aquí, bueno, pues obviamente, como les digo, ese es un software gratuito desarrollado bajo el proyecto europeo LIFE. Procesa múltiples ingredientes simultáneamente, integra datos de peligro y escenarios de exposición automatizados basados en el tipo de cosmético para calcular el margen de seguridad de un producto. Si el margen de seguridad es mayor a 100, se asume una seguridad sistémica. Entonces, quiere decir que se puede utilizar sin ningún problema ese ingrediente. Aceptación regulatoria. El módulo de exposición Vermeer está aprobado. Bueno, sí está aprobado. El CIR acepta los estimadores de exposición porque utilizan parámetros físicos estandarizados, es decir, en áreas corporales, factores de retención, derivados directamente de las directrices empíricas del SCCS. Aquí lo tengo también. Lo tengo aquí como parte de mi glosario que los voy a compartir. Y es el Comité Científico de Seguridad del Consumidor. Y el CIR es la revisión del ingrediente cosmético. Entonces, estas terminologías las voy a pasar también como parte del glosario de términos para que lo tengan ustedes. Y rechazado es cuando el CIR desaconseja el uso del algoritmo de caja negra coral para predecir el NOAEL cuantitativo, es decir, un dato toxicológico. Entrenado, con un set muy limitado, solo 140 estructuras, no modela toxicidad reproductiva ni compuestos inorgánicos, exige datos empíricos robustos o rate across justificado independientemente. Entonces, esto es la ventaja y la desventaja, ¿no? En cuanto a la aceptación regulatoria del CIR. Y bueno, tenemos también sensibilización cutánea, que se hace mediante proyecciones in sílico, mediante el uso de IA, alertas estructurales, ensayos sin químico, reactividad de péptidos, biología in vitro, respuesta antioxidante celular. Igual aquí en Pharmioid, ellos tienen varios cursos muy interesantes para hacer estas predicciones en cuanto a, creo que también en el área cosmética tienen, si no ellos les van a decir, pero la verdad es que están muy interesantes, están muy completos, entonces también pueden solicitar información de algún curso que ellos puedan tener. Y bueno, ¿cuál es la integración en cuanto a la evidencia? Las predicciones de IA identifican el potencial de sensibilización con una precisión comparable a las pruebas animales históricas y al combinar estos datos bajo el marco WOE se resuelve uno de los endpoints más complejos y regulados en cosmética. Es el peso de la evidencia. WOE a eso se refiere. Todos estos datos nos sirven para tener una evidencia científica en cuanto al producto cosmético. También tenemos los endpoints críticos en cuanto a disrupción endocrina, metodología de acoplamiento molecular, una simulación computacional de interacciones no covalentes entre un ingrediente cosmético, el ligando y los receptores hormonales humanos.
Permite un cribado exhaustivo para garantizar que los nuevos activos no actúen como disruptores endocrinos antes de ser sintetizados en el laboratorio. ¿Ok? Y bueno, ese es un caso práctico también que les coloqué del desarrollo de un extracto botánico, qué pasos deben de seguir de acuerdo a las diferentes herramientas que les acabo de compartir. Por ejemplo, el diseño de fórmulas mediante Matilde, el cribado por Totsi Racer, el vacío de datos por el OSD QSAR y la aprobación mediante el BERMER. Bueno, tenemos también algunas tendencias o algunas herramientas que vamos a utilizar más adelante. Y bueno, la conclusión del día de hoy es que la investigación en sílico ya no es una alternativa metodológica. Es el pilar central del desarrollo cosmético moderno. Su integración bajo el marco NGRA garantiza el cumplimiento regulatorio global, acelera el tiempo de comercialización y redefine la seguridad con verdadera relevancia humana. Entonces, esto es a grandes rasgos lo de este webinar. Igual yo les voy a compartir esta información. Esta es una plantilla de prompts que son como las regalías que les vamos a ofrecer a ustedes por tomar este webinar para que ustedes sepan cómo educar a la inteligencia artificial para el apoyo en cuanto al desarrollo de fórmulas. Les voy a compartir también el checklist técnico de evaluación de fórmulas. Se les va a compartir la guía de claims, qué claims son seguros y cuáles son los riesgosos. ¿Por qué? Porque estos pueden ya atribuirse como a medicamentos o productos que son borderline. Y un mini brief de producto, requisitos de pruebas mínimas que se requieren. Entonces, toda esta información se las voy a compartir a ustedes para que lo tengan como herramientas y como materiales. No sé si tengan alguna duda. A ver, ¿dónde estoy? Ahí está. Sí, en el chat hay algunas preguntas, déjame, las voy leyendo. Este, Sofía pregunta, hola, para el registro de un producto, ¿el dossier para COFEPRIS acepta el reemplazo de estas pruebas con guía en lugar de otros estudios in vitro o in vivo? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque como tal no hay una regulación sobre ello, esa es la ventaja y desventaja a la vez, ¿no? De que no existe una regulación, pero sí se puede. ¿Y cómo podemos respaldarlo? Mediante validación de métodos, o sea, porque toda la parte de inteligencia artificial no es nada más hacer por hacer, se tiene que sustentar, tienen que hacer ustedes una validación de que todo lo que están haciendo mediante la inteligencia artificial pues sí es confiable y verídica. Entonces, la COFEPRIS sí lo pudiera aceptar. Digo, desafortunadamente en la industria cosmética, aquí en México, por ejemplo, no nos exigen un registro sanitario para el producto cosmético. Realmente, aquí solamente se hace un aviso de funcionamiento, un aviso de publicidad y ya. Solamente le están notificando a COFEPRIS que estás comercializando o fabricando productos cosméticos. No le entregas documentación, no hay un dossier como tal que entregar, no hay un registro que hacer. Entonces es la desventaja, pero no tendría por qué decirte que no por usar estos métodos o modelos computacionales para el registro o para el dossier de un producto. Entonces lo pudieras usar sin ningún problema. Y de hecho, hay literatura, sobre esto que comentas, de la robustez que tienen los estudios in silico, incluyendo Ujú. inteligencia artificial. Aquí voy a poner un link de un artículo para todos, donde Sí, de las guías internacionales, ICH, están promoviendo mucho el uso de este tipo de herramientas, incluso la, este, la instancia regulatoria europea estaba a punto o está a punto de aprobar ya los modelos virtuales para sustituir a los modelos animales. Entonces parece que este campo de lo computacional pues va consolidándose cada vez más y un poquito complementando lo que comentaba la maestra Scarlett este, sobre la robustez que esto tiene, este tipo de herramientas, porque además ella ya lo mencionaba, estas herramientas están basadas en datos experimentales, son herramientas que han sido validadas con
información experimental y que bueno, pues ahora con el propósito de ahorrar recursos económicos, por otro lado también disminuir el uso de animales porque pues parece que ya no es muy bien visto, pues están recurriendo a este tipo de herramientas. Y bueno, era un poquito comentando algo adicional. Aquí tenemos otra pregunta de WC que dice, aquí comenta que qué combinación de NAMD le pone entre paréntesis in silico in vitro QSAN consideran hoy suficientes para reemplazar estudios tradicionales. Sí, bueno, en esta pregunta la verdad es que qué combinación como tal no tengo como una respuesta en específico, sin embargo, sí es importante que toda la, ay, perdón por la, por los mensajes que me llegan, sí es importante que toda la metodología que nosotros utilicemos para hacer estos análisis o estos modelos predictivos, pues sí estén validados. Entonces, en cuanto a la estrategia aceptada globalmente, pues se va a hacer un Integrated Approach to Testing and Assessment, que combina tanto lo in silico, in vitro y propiedades fisicoquímicas, que esto lo pudieras considerar para reemplazar los estudios tradicionales. Por ejemplo, para sensibilización cutánea podemos utilizar QSAR in silico, ejemplo Vega, DEREC, ensayos in vitro mapeando los eventos claves de las AOPs. También hay otras inteligencias o software que podemos utilizar. Les voy a compartir esta información. Y en cuanto a la última pregunta, dice, ¿cómo integran los modelos de exposición humana con la IA para demostrar que un ingrediente no representa un riesgo sistémico? Pues bueno, aquí la verdad es que, como les digo, es la ventaja y desventaja a la vez de la parte de la regulación. Sin embargo, se integran vinculando modelos de pharmacokinetic based on physiology, impulsados por IA con datos de PBK in vitro extrapolation para calcular el margen de seguridad. Es decir, utilizan estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que bien, obviamente sabemos que no tienen nada que ver con los fármacos, sin embargo, sí es importante considerarlo porque a fin de cuentas su aplicación es tópica o cutánea de los productos cosméticos. Entonces, sí es importante saber cuál es, cómo representa un riesgo sistémico. Ok. Ah, sí, creo que hay otra pregunta, ¿verdad? Sí, al final, bueno, les pusimos por ahí un mensajito, hay un link que si Ujú. le dan un clic nos lleva a la página que tenemos en Facebook de Farviewis, donde ahí ojalá nos puedan ponerse 5 estrellitas si están contentos del webinar y también por ahí un comentario. Eso nos ayuda mucho a seguir promoviendo los webinars. Pusimos también la página ahí de YouTube donde se suben todos los webinars y las masterclass para quien quiera volver a ver esta webinar que acaba de ocurrir con Scarlett, pues ahí también la pueden ver y algunas otras que han pasado y que todo se viene encargando. Y vamos entonces a Eduardo Padilla dice, platíquenos de su empresa, y a qué se dedica. Eso también es importante porque pues tenemos que promover el emprendimiento y este campo de la cosmética, pues se presta muy bien y más si lleva ya agregados como el uso de herramientas sin sílico. Es lo que por aquí pregunto, Eduardo, platícanos de esa empresa, cómo se dedica, a qué se dedica y qué sectores atiende. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Bueno, todas las preguntas son bienvenidas, por supuesto. La verdad es que esa empresa, como les dije, surgió en el 2020 y se llama Gerano Tzatziki, no les dije el nombre. Surgió, la palabra significa flor de geranio, está en purépecha. Entonces, iniciamos justamente en pandemia y se llama así porque es una especie endémica, esta flor, de aquí de la zona de la meseta purépecha de Tingamato, Michoacán. Entonces, ese fue el nombre que le dimos, es una marca registrada y como les digo, primero iniciamos con la parte de, ahí se me olvidó, elaborando productos cosméticos, después iniciamos con los cursos, posteriormente desarrollo de fórmulas personalizadas para terceras personas
Y pues la verdad es que actualmente somos una consultoría en asuntos regulatorios para la industria cosmética, no solamente en México, sino también para clientes que están en Estados Unidos, en Unión Europea. O sea, nos apegamos al reglamento, a la regulación local de cada país. Entonces, esto es como a pocas palabras lo que nosotros hacemos, les damos acompañamiento a los emprendedores o a todas las empresas para que puedan cumplir con la parte normativo regulatoria, también para que puedan tener, ya estamos como encaminados a hacer un software propio también para hacer este soporte regulatorio para ustedes, para que sea más sencillo y obviamente, pues que sea validado, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que se busca, que tenga validación el método que vamos a utilizar. ¿Y qué más? Sí, eso, justamente eso. Entonces, igual no sé si se vaya a compartir algún dato sobre la empresa, pero si no hay que nos diga la administración. Perdón, estaba hablando aquí con micrófono apagado. Si tienes Ah, sí. la página web, si quieres, ponla, puedes poner tus datos también de contacto, o sea, no hay Ah, ningún. ok. Ya de Ah, por sí, perfecto. después vamos a platicar, porque a lo mejor si tu tiempo te da y quisieras, pues sí nos interesaría, tener un curso, sobre esta temática en Farbiois, así como lo has platicado, pero ya de manera extensa para todos aquellos que quisieran profundizar más. Pero de todas formas, con confianza aquí puedes poner tus datos también. De eso se trata, finalmente de abrir colaboraciones, de apoyar a todos aquellos que estén interesados en el uso de este tipo de herramientas, en este caso para la parte cosmética. Así que adelante, ahí está el chat, disponible. Perfecto, sí, muchas gracias. Ya puse aquí mi página web, ya puse también mi teléfono personal y mi correo. Excelente, pues muy bien, vamos con Honoreli NX9. Dice, hola, buenas tardes, soy estudiante de licenciatura con un proyecto para desarrollar una formulación de un fotoprotector. Me interesaría poder contactarla. Si me pudiera proporcionar un correo, bueno, ya está ahí puesto, ¿va? Sí, Aquí. ya puse mi correo y también mi teléfono personal para que me contacten. Sí. Después puse aquí el artículo que les comentaba sobre la Ujú. aceptación de las guías internacionales ICH, que son guías que regulan a la FDA, a la Unión Europea, a las instancias japonesas y por supuesto a la COFEPRIS. La COFEPRIS ya está aceptando este tipo de estudios. Por ahí tenemos ya unos proyectos que estamos haciendo sobre toxicoinformática, que de hecho en un ratito me va a tocar platicar un poco sobre cómo estas herramientas están apoyando mucho al sector toxicológico en fármacos, y esto es porque estas herramientas pues ya están siendo aprobadas por instancias internacionales, y en la COFEPRIS pues estamos empujando mucho para que esto pronto ya quede también pues como una estrategia a seguir, así que por ahí pronto seguro Cofepris empezará a alinearse a la que piden las guías internacionales. Y por otro lado, bueno, ahí ya puse el artículo de PubMed para que lo descarguen y lo vayan estudiando, porque bien mencionaba la maestra Scarlett, pues todo tiene que ser soportado con literatura. Y aquí menciona Eduardo, dice, ¿dónde podemos descargar los documentos que nos compartió? Este, no sé si los puedas adjuntar aquí, en el chat. ¿Te dejará adjuntarlos? A ver, déjeme checar, creo que sí. Por favor. Ok, nada más Y que, ok, sí, justamente. pues si se le puede compartir de una vez para que no vayan a Sí, decir para que no. que les estamos prometiendo y no cumplimos. De todas formas, ahí les Ándele. mando el correo y ya si no les llegó, no lo pueden descargar, pues lo podrían después, te podían contactar. Este, ya nos Sí, avisas. porque lo estoy buscando. Sí. Estoy buscando aquí el material, lo tenía hace rato aquí, pero pues bueno, a ver.
webinar gratuito. Es lo malo que tengo tantas carpetas. Sí. Ok, lo voy a buscar mejor. Otra opción, si quieres, para dar espacio, si alguien nos quisiera preguntar, abrir micrófono. La otra opción, que te escriban si quieres o te manden un WhatsApp. Ah, sí, mejor para mandárselos porque sí, no encuentro ahorita la carpeta donde tengo todos estos archivos. Yo creo que están por ahí, sí, sí deben de estar. Ah, no, ya la encontré, justamente. Sí, Creo que nada más se puede enviar de uno por uno. Entonces ahí voy, uno por uno. sí. Ah, listo, ahí están, apareciendo. Entonces, quien quiera, disponer de estos documentos que amablemente nos comparte la maestra Scarlett, pues ahí están puestos. De todas formas, la vamos a convencer para que dé un curso y hable más a profundidad de todos estos temas, cosmética, pero ya auxiliado mediante herramientas de inteligencia artificial. Ya por ahí, te estaremos, buscando, Scarlett, para que, esperemos que te animes a participar aquí en Farbio y si todos los interesados en estas temáticas pudiesen tener un coacheo, además de un curso, un coacheo de manera personalizada contigo y tu equipo de trabajo. Pues en el chat no veo más preguntas. Si alguien quiere preguntar, ya veo que aquí preguntan, WC, ¿creen que este mismo enfoque gastado en guía, exposición y NAMS podrían aplicarse en el futuro a la evaluación regulatoria de productos fitosanitarios, donde aún predominan los estudios tradicionales en animales? Sí, desde luego que sí. La IA, como les digo, son herramientas que nos ayudan al soporte regulatorio, no solamente en la parte cosmética, sino también en otros ámbitos. Entonces, sí podrían ayudarnos, yo creo que en un futuro, digo, esto ya me salgo un poco de contexto de este tema porque desconozco un poco la regulación de este tipo de productos. Sin embargo, sí se pudiera utilizar. Obviamente, pues hay que esperar también las actualizaciones regulatorias que haya en torno a este rubro, pero si ya hay forma de hacerlo, pues se pudiera implementar sin ningún problema, obviamente que todo esté validado y respaldado. Entonces, sí lo creo pertinente y lo creo pues una herramienta indispensable para otras vías, otras áreas. No, ¿de qué? Gracias a usted. Entonces, muchas gracias y pues parece que ya no tenemos más preguntas. Les vuelvo a poner por aquí el link para que nos apoyen, con su evaluación. Esto nos ayuda bastante para tener más alcance y tener mayor difusión y que Farbios sigan financiando estos proyectos de los webinars y masterclass. Entonces, y pues tratar de regalar lo más que se pueda de conocimiento a todos aquellos interesados en adoptar estas herramientas, que ya lo mencionaba Scarlett, son herramientas, no nos van a sustituir. Muchos dicen que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Una vez por ahí escuché una plática que decían, realmente las herramientas estas no nos van a sustituir, quien nos va a sustituir van a ser quien sepa manejarlos. Esos sí van a ser los peligrosos y entonces pues tenemos que adelantarnos, y no peligrosos, sino finalmente mejor hay que tomar precaución y empezar a adiestrarnos en el manejo de estas herramientas y hacer pues más eficiente nuestros proyectos o todo lo que tengamos que hacer, hasta la vida diaria, ¿no? Yo a veces la ocupo incluso hasta para preguntarle en ciertas ciudades, pues, no sé, X o Y duda que en muchas ocasiones por Google lo resolvías, pero ahora las herramientas te integran todo eso y te dan información hasta de más, lo cual está perfecto. Son herramientas que pues ya tenemos que adoptar a nuestro día a día. Y bueno, pues
No sé si ya nadie más se anima a abrir el micrófono, o a poner una pregunta. Algo con lo que quisieras cerrar, es Carlos. Sí, sí, bueno, pues justamente invitarlos a que reflexionemos sobre el uso de la inteligencia artificial, porque realmente, como bien lo dice también el doctor José, pues no nos va a sustituir para nada, o sea, nosotros seguimos siendo recursos muy valiosos como personas, entonces hay que saber nosotros dominarla a la inteligencia artificial, no esperar lo contrario, sino aprender a educarla, porque a fin de cuentas, perdón, se hizo para eso, para que nosotros podamos utilizarlo como herramientas digitales y sepamos hasta qué alcance puede tener la inteligencia artificial y cuál es el límite también que le tenemos que dar a ella para que pues obviamente esté respaldada y tenga sustento científico, que es importante. Y pues bueno, yo encantada también de poder colaborar con ustedes, con los que estén interesados sin ningún problema, porque a mí también me gusta publicar pues artículos científicos. No he tenido la oportunidad de publicar alguno en esta área, sin embargo, sí me gustaría. Entonces, ahí les comparto mi contacto, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, acérquense sin ningún problema. Para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos entre todos y bueno, creo que todos vamos aprendiendo algo nuevo. Pues muy bien, pues muchas gracias, por tu espacio, tu tiempo y compartirnos todos tus conocimientos, o bueno, pues realmente de manera superficial tus conocimientos, porque sé que todo esto lo manejas a profundidad y bueno, pues has hecho un esfuerzo para platicarlo de manera general y que todos los que están aquí pues tengan un panorama de todo esto, porque es un mundo también la cosmética, es un mundo, constituido cada uno de los materiales de muchas moléculas, moléculas que algunas de ellas pues no tenemos tanta información, pero ya con las herramientas in silico puedes ir haciendo las predicciones correspondientes y todo eso. Entonces, pues yo finalmente les agradezco a todos, te agradezco, Scarlett, y de todas formas, pues por ahí seguimos en comunicación. Y pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Y en un ratito vamos a tener una sobre toxicoinformática, donde hablaremos también un poquito sobre el uso de herramientas in silico para este tipo de evaluaciones, particularmente para impurezas de medicamentos. Así que los esperamos por ahí en un ratito, que va a ser el mismo enlace. Pues que tengan buena tarde Muchas gracias. Bonita tarde para todos. y hasta luego, gracias. Excelente jueves. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.